Ahora, en este primer vídeo, vamos a hablar de los antecedentes de los pueblos del mar. Fijémonos en esta escena, es una escena conocida que forma parte de la representación de la batalla de Kadesh, donde se observa al rey Ramsés II ante el consejo que se crea una vez se reciben las nefastas noticias de que los hititas están al otro lado del campamento egipcio, al otro lado de la ciudad de Kadesh. En la parte inferior de la imagen podemos ver ampliado el registro que queda debajo de la figura de Ramsés II. Hay soldados egipcios, sí, pero también tenemos otros soldados que sin duda no son egipcios, soldados que llevan espadas largas, escudos circulares, cascos con cuernos y un disco, cascos con cuernos a modo de los vikingos, por establecer un símil. Estas son representaciones de los Sherden, y los Sherden fueron derrotados a principios del reinado de Ramsés II, años antes de la batalla de Kadesh, y algunos de ellos se enrolaron en el ejército egipcio, formando en este caso parte de la llamada, podríamos decir, guardia pretoriana, guardia personal del propio Ramsés II. Sin embargo, es con el sucesor de Ramsés II, con Mereptah, cuando vamos a empezar a encontrarnos algunos pueblos que después serán mencionados en los relieves de Ramsés III, los relieves asociados habitualmente a los pueblos del mar. En el caso de Merneptah tenemos, por ejemplo, la inscripción de la columna del Cairo, referida al año 5 de reinado. Recordemos que Merneptah comienza su reinado aproximadamente hacia el 1212-1213. Bien, pues en este momento él habla de cómo los libios, los libu, se habían movilizado y habían comenzado actuaciones contra Egipto. Pero entre los aliados de los libu se mencionan a los shekeles. Los shekeles serán vistos después en los relieves de Medina Tabu. Es más, este que os pongo en pantalla pertenece a Ramsés III, no a Merneptah. Y los shekeles suelen ser representados con un disco colgante, ¿no? Es una manera de identificarlos. Tanto Shekelesh como Sherden son gentes que, según los textos egipcios, han sido circuncidadas. Y bueno, pues esto es importante, ¿no?, para diferenciar las distintas poblaciones. En la llamada Gran Inscripción Libia, también en Karnak, que hace referencia a este mismo suceso, se habla de los Libu, pero acompañados de toda una suerte de pueblos como los Akaiwasha, los Tursha, los Luku, los Sherden, los Shekeles, los norteños, bueno, y otros pueblos que no aparecen en este texto que os pongo ahora. Fijémonos en estas representaciones. Son soldados que llevan una indumentaria idéntica a la que vimos en el caso de la escena de Ramsés II. Estos son Sherden también. ¿De dónde proceden los Sherden? ¿O de dónde proceden esos pueblos que iban llegando a Egipto y que en el reinado de Ramsés III, ya veremos, parece que llegan a su punto culminante? Las teorías son muy diversas. En el caso de los Sherden se indica que podrían proceder de la isla de Cerdeña. Más que proceder de Cerdeña, lo probable es que si realmente hay alguna vinculación con Cerdeña, pues tal vez muchos de ellos acabaran en esta isla. En todo caso, hay opiniones diversas. Hay quien opina que estos pueblos vienen de la zona egea anatólica y hay quien identifica, por ejemplo, como he comentado, la isla de Cerdeña con los Sherden. El caso es que, por ejemplo, en Cerdeña fue hallada una estela, la llamada estela de Nora, con inscripción fenicia antigua, donde se habla de los Sherden. Y también encontramos en esta isla estatuas en bronce, fechadas más o menos entre el siglo XI y siglo VI a.C., donde se observa a hombres con una indumentaria idéntica a la que hemos visto en los relieves egipcios. Cascos con sus cuernos, escudos circulares, espadas largas. La estela de Nora se suele fechar en el siglo VIII a.C. Aquí vemos una nueva representación de un Sherden cortando la mano de un enemigo, pero fijémonos cómo este Sherden está en realidad cortando la mano de un hitita, del mismo modo
que el egipcio que aparece a la derecha está agarrando a un hitita de su mano. Los hititas son fácilmente reconocibles porque llevan el cabello largo. En este momento, por lo tanto, vemos como estos Sherden están combatiendo junto a los egipcios porque se han enrolado en las filas del ejército egipcio como mercenarios. Si los Sherden podrían asociarse a la isla de Cerdeña, tenemos a los shekeles, que generalmente se asocian a la isla de Sicilia. En este caso hay una tradición por parte de los colonos griegos de la Magna Grecia que indican que los siculi, que son los equivalentes en teoría a los shekeles, se desviaron o emigraron hacia este territorio italiano y después hacia la isla de Sicilia después de la guerra de Troya. Esta es la tradición. Por ello, autores como Sanders opinan en que esta vinculación es evidente entre los shekeles y Sicilia y entre los Sherden y Cerdeña. Podéis hallar un artículo interesante sobre los Sherden en esta página que os indico en pantalla. En la gran inscripción libia que hemos mencionado antes se habla de shekeles, Akaiwasha, de Luku, de Tursha y de otra serie de pueblos. Si juntamos prácticamente la totalidad de pueblos mencionados junto a los Libu y a los Mashawas, que son dos poblaciones de origen libio, encontramos por ejemplo los Luku, que hay autores que han asociado con los licios, a los Sherden, que ya hemos dicho relacionados con Cerdeña, aunque hay quien asocia a estos pueblos con Anatolia, a los Akaiwasha, que se asocian a veces con los aqueos, a los Tursha, también a veces asociados incluso con los tirsios o los etruscos, y a los shekeles, como ya dije antes, vinculados a los siculi o gentes de la isla de Sicilia. Lo que os he puesto ahora en pantalla es un mapa, una foto de satélite que representa la invasión de ese año 5 de los libios y sus acompañantes al oeste del delta hasta acceder a la propia capital egipcia, Menfis, pero también más al sur hasta el lago, hasta el oasis de Farafra, lo cual supuso la interrupción de comunicaciones con la ruta de los oasis por parte de los egipcios. A finales de la dinastía 19, una vez ya desaparece Merneptah, se producen una serie de convulsiones en Egipto. Seti II, el faraón que aparece a la izquierda, tras 2-3 años de reinado, se encuentra con la usurpación de su control del Alto Egipto por parte del faraón Amenmese, que es el que veis en medio de la imagen. Seti II volverá a recuperar el control de Egipto, de modo que sus últimos 2 años de reinado, el quinto y el sexto, serán completamente como único rey de Egipto, pero a la muerte de Seti II comenzará el reinado del joven Siptah. Siptah es tan joven que necesita de una regente. Esta regente será Tausert, la esposa de Seti II, ahora viuda de Seti II. El caso es que cuando muere Siptah, Tausert deja de ser regente y se convierte en una reina faraón. Y lo que vemos en esta imagen, que es una reproducción de la escena que aparece en un ostracón, es la lucha entre una reina y un rey egipcios. Esta lucha probablemente recuerda el conflicto que hubo entre Tausert, reina faraón, y Sentnat, el faraón padre de Ramsés III. De hecho, Ramsés III, cuando accede al trono y comienza con la decoración de su templo funerario, realiza una lista de reyes y en esa lista de reyes él obvia algunos. Él se coloca como primero de la lista, obviamente. Tras él aparece, lo veis en la parte inferior de la imagen, tras él aparece Sentnat, que es su padre, pero el siguiente faraón es Seti II, de modo que elimina a Tausert, pero también elimina al faraón Siptah. Todo esto lo indico para que veáis cómo el final de esa dinastía 19, principios de la 20, es una época poco estable dentro de la política interna de Egipto. Y esta época inestable, esta crisis interior, se va a ver aún más acuciante cuando en época de Ramsés III llegue la gran oleada de los pueblos del mar. Estas piezas
coloreadas procedentes de Medina Tabu, del templo de Ramsés III, nos muestran la visión típica, el estereotipo de varios extranjeros. A la izquierda el sirio, el siguiente, el segundo por la izquierda, es el libio, con sus tatuajes y su coleta lateral. En medio, con el peinado, el cabello largo, el hitita. El siguiente es el nubio, el siguiente es un shashu. Pero, como veremos ya en el siguiente vídeo, en el lateral norte del templo de Ramsés III en Medina Tabu tenemos representaciones de las batallas contra los pueblos del mar, y aquí es donde veremos cómo llegan a Egipto con intención de invadir el país pueblos, muchos de ellos ya vistos en época de Merneptah, pero también otros nuevos que finalmente serán derrotados.